Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a otro video. En esta ocasión les estoy haciendo estos aretes. Está hecho con estas tres piezas. La que vamos a estar haciendo en el día de hoy es este triángulo en la puntada peyote triangular. Estuve colocando estas dos piezas para terminarlos. El video del botoncito en 3D ya lo tienen en el canal. Si es que quieren verlo, se los voy a dejar en la descripción. Y el video de esta otra pieza aún no se los he hecho. Más adelante les voy a hacer esta pieza que estuve colocando aquí en el medio. Si no les gustan los accesorios tan grandes, les recomiendo que coloquen simplemente esta pieza aquí, o pueden colocar dos piezas de estas. De esta manera no les va a quedar tan largo, ya que así quedan bastante largos. Recuerden que si quieren ver el diagrama de este diseño, se los voy a estar dejando en mi Instagram. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con este video. Voy a estar utilizando 4 colores de Delica's o Miyuki en el número 11-0. Voy a utilizar un tono bronce. Este tono que se ve como un tono piel, pero el tono se llama pera. Este otro que es como un tono café. Y un negro. También voy a utilizar este hilo de nylon en la talla o medida D. Voy a utilizar este color. Una aguja del número 12. Y también voy a estar utilizando este adhesivo. Este lo utilizo al final para que mi pieza no se doble, para que quede bien firme. Yo ya coloqué aquí el hilo en la aguja y estuve colocando más de 1,5 metros de hilo. Yo nunca mido el hilo, siempre calculo más o menos la cantidad que necesito. Voy a comenzar pasando 3 delicas de este tono bronce. Las llevo por el hilo hasta casi el final. Aquí al final voy a dejar un poco de hilo para rematar y aquí voy a hacer un nudo. Ahora aquí voy a continuar para mi siguiente vuelta. Voy a tomar 2 en el tono bronce y paso mi aguja aquí. Vuelvo a tomar 2 bronce, paso aquí. De nuevo tomo 2 bronce y aquí voy a pasar por estas 2 delicas para cerrar esta vuelta. Y aquí comienzo mi siguiente vuelta tomando 2 del tono bronce. Una negra. Dos bronce. Una negra. Dos bronce. Una negra. Aquí voy a pasar mi aguja por estas 2 del tono bronce para cerrar esta vuelta. Ahí ya queda la vuelta terminada. Vuelvo a tomar 2 bronce, paso aquí en la que me queda enfrente. Tomo el tono negro, voy a colocar 2. Dos bronce.
De nuevo tomo el negro, coloco 2. Dos bronce. Vuelvo con el negro y coloco 2. Aquí ya voy a cerrar la vuelta y voy a pasar por estas últimas 2 en el tono bronce. Ahora de nuevo voy a comenzar la siguiente vuelta y tomo 2 en el tono bronce, paso en la que me queda enfrente. Voy a tomar de nuevo el tono negro, voy a colocar 3. Ahí coloqué las 3. De nuevo aquí tomo 2 en el tono bronce. Ahora aquí en los dos siguientes lados vamos a repetir exactamente lo mismo que hicimos aquí. Así que hacemos eso en los dos lados que nos quedan. Aquí ya estoy terminando esta vuelta. Esta es la última delica. Voy a pasar la aguja por estas dos bronce para cerrar esta vuelta. Voy a comenzar la siguiente vuelta. Tomo 2 bronce. Una en el tono negro. Una café. Una negra. Una de este tono pera. Ahora aquí tomo 2 y aquí paso en la que me queda enfrente y así hago la siguiente esquina. Ahora de aquí en adelante solo les voy a grabar un lado de la pieza para así evitar que quede bastante largo el video, ya que eso es lo que suele pasar cuando les grabo cada paso. Así que aquí lo que vamos a hacer es repetir este lado hacia estos dos más. Lo que vamos a colocar sería de aquí hacia acá. No vayan a comenzar colocando esta y van pasando hacia acá, sino de esta hacia acá. La vuelta que van a colocar es la vuelta que sobresale. Las delicas que se ven hacia arriba son las que colocamos de este lado y luego de este lado. Aquí en esta vuelta sería una negra, una café, una negra y una pera. Así que pongan pausa aquí al video y hacemos los siguientes dos lados. Aquí ya estoy terminando esta vuelta. Voy a tomar esta del tono pera y cierro la vuelta pasando mi aguja por estas últimas dos delicas del tono bronce.
Ahora voy a comenzar la siguiente vuelta. Tomo 2 en el tono bronce, paso la aguja en esta que me queda enfrente. Aquí voy a tomar una del tono pera. Tomo este tono café y coloco 2. Una del tono pera. Una negra. Dos del tono bronce. Ahora aquí de nuevo repetimos esto en los dos lados que faltan. Sería una del tono pera, 2 del tono café, una pera, una negra, 2 en la esquina. Esto lo repito en los siguientes dos lados. Aquí estoy terminando esta vuelta. Tomo esta negra y paso mi aguja por estas dos delicas bronce. Aquí voy a comenzar la siguiente vuelta. Tomo 2 bronce. Una del tono pera. Una negra. Una café. Tomo el negro, coloco 3. Aquí tomo 2 bronce. Y aquí vamos a repetir esto que acabamos de hacer de este lado, que sería una pera, una negra, una café, 3 negras. Lo repetimos en los dos lados que nos quedan. Aquí estoy terminando esta vuelta. Paso la aguja por las últimas dos delicas bronce. Comienzo esta siguiente vuelta tomando 2 bronce. Dos de este tono pera. Dos negras. Una pera. Una negra. Una pera. Dos bronce. Voy a repetir ahora esto que acabo de hacer aquí. Serían 2 en el tono pera, 2 negras, una pera, una negra y una pera. Lo repito en los dos lados. Aquí estoy terminando esta vuelta. Tomo esta del tono pera y paso por 2 bronce.
Comienzo esta siguiente vuelta tomando 2 bronce, una pera, una negra, una pera, una negra, una pera, una café, tomo el negro, coloco 2, dos bronce, ahora aquí vamos a repetir lo que hicimos en este lado. Sería una del tono pera, una negra, una pera, una negra, una pera, una café, 2 negras. Repetimos esto en los dos lados. Aquí estoy cerrando esta vuelta. Para cerrar paso mi aguja por 2 del tono bronce. Comienzo esta siguiente vuelta, tomo 2 en el tono bronce, paso en la que me queda enfrente. Tomo una pera, una negra, tres en este tono pera, una negra, una café, una pera, una negra, dos en el tono bronce, ahora voy a repetir esto en los siguientes dos lados. Sería una del tono pera, una negra, 3 pera, una negra, una café, una pera, una negra. Aquí estoy terminando la vuelta, tomo esta negra, paso la aguja tomando las 2 bronce de este lado, y comienzo la vuelta tomando 2 bronce, ahora aquí tomo una negra, dos del tono pera, una negra, dos pera, una café, aquí tomo de nuevo el negro, coloco 3, dos bronce, ahora voy a repetir esto en los dos lados siguientes, una negra,
2 en el tono pera, una negra, 2 pera, una café, 3 negras. Repito esto hasta llegar aquí. Aquí estoy terminando esta vuelta. Paso aquí tomando 2 bronce. Comienzo la siguiente vuelta con 2 bronce. Tomo el negro, coloco 2. Una pera. Una negra. Una café. Tres negras. Una del tono pera. Una café. Una negra. 2 bronce. Ahora repetimos esta vuelta que serían 2 negras, una pera, una negra, una café, 3 negras, una pera, una café, una negra. Repito esto en los dos lados que siguen. Aquí estoy terminando esta siguiente vuelta. Cierro pasando la aguja por 2 bronce. Aquí comienzo tomando 2 bronce. Una negra. Una café. Una negra. Una crema. Dos del tono café. Una crema. Una negra. Una crema. Dos de este tono café. Una crema. 2 bronce. Ahora vamos a repetir esto. Sería una negra, una café, una negra, una pera, 2 cafés, una pera, una negra, una pera, 2 cafés, una pera. Aquí ya voy a cerrar esta vuelta. Paso mi aguja aquí, tomo 2 de licas bronce y así cierro esta vuelta. Comienzo tomando 2 bronce. Una negra. Dos de este tono café. Tomo este tono negro, coloco 2. Una café. Una negra. 2 crema. Una negra. Una café.
una negra, una crema, 2 bronce, ahora voy a repetir una negra, 2 café, 2 negras, una café, una negra, 2 del tono pera, una negra, una café, una negra y una pera. Aquí ya termino esta vuelta, paso esta del tono pera y paso 2 de licas del tono bronce. Así cierro esta vuelta. Comienzo esta siguiente vuelta, tomo 2 bronce, una del tono pera, 2 café, una negra, una pera, 2 negras, tres pera, dos negras, una pera, una negra, 2 bronce, ahora repito esto que tengo aquí, una en el tono pera, 2 café, una negra, una pera, 2 negras, 3 pera, 2 negras, una pera, una negra. Aquí ya estoy terminando la vuelta. Comienzo aquí la siguiente vuelta y tomo 2 bronce. Tomo el negro, coloco 2. Una café, 2 negras, una pera, una negra, una pera, una negra, 2 pera, una negra, una pera, 2 negras, de nuevo 2 en el tono bronce, ahora voy a repetir esto en estos dos lados. Serían 2 negras, una café, 2 negras, una pera, una negra, una pera, una negra, 2 pera, una negra, una pera, 2 negras. Aquí estoy terminando esta vuelta. Comienzo esta siguiente vuelta, tomo 2 bronce. Aquí tomo una negra, una pera,
una negra, una café, una negra, tres de este tono pera, dos negras, de nuevo tomo este tono pera, coloco 4, una café, una pera, dos bronce. Ahora vamos a repetir esto en los dos lados, una negra, una pera, una negra, una café, una negra, 3 del tono pera, 2 negras, 4 pera, una café y una del tono pera. Repito en los dos lados. Así ya terminé esta vuelta. Ahora voy a comenzar esta siguiente vuelta. Tomo 2 bronce. Voy a continuar en esta vuelta utilizando solo el tono bronce. Voy a ir colocando una en cada espacio, 2 en las esquinas, una en cada espacio, 2 en las esquinas y así hasta dar vuelta. Ahí ya terminé esta vuelta. Ahora aquí voy a hacer esta última vuelta y en esta vuelta voy a colocar una delica en cada espacio, incluido en las esquinas. Así que aquí comienzo tomando una delica bronce y voy a continuar colocando una delica bronce en cada espacio, como dije también aquí en las esquinas donde estábamos colocando 2 delicas. Vamos a ir colocando una en cada espacio. Así ya queda terminada esta última vuelta y así terminamos la pieza. Ahora voy a ir pasando mi hilo hacia acá entre algunas delicas, hacia arriba y hacia abajo, hasta alejarme de aquí del final. Esto lo voy a hacer fuera de cámara y ahorita regreso. Aquí ya tengo la pieza terminada, ya escondí los 2 hilos. Ahora voy a estar utilizando este adhesivo para que quede bien dura esta pieza y no se vaya a doblar, ya que como son unos aretes, queremos que no se esté doblando. Así que lo que voy a estar haciendo es colocarle algunas gotitas de este producto, primero por la parte de enfrente y luego por la parte de atrás. Lo que hago es colocar las gotitas y después utilizando esta brochita esparzo bien todo el producto por toda la pieza. Dejo que se seque a un lado y después volteo del otro lado y hago exactamente lo mismo. Así que voy a hacer esto fuera de cámara y ahorita regreso. Ya se secó el pegamento que le estuve colocando. Ahora voy a terminar ya los aretes. Para terminarlos voy a estar utilizando estas 2 piezas que estuve haciendo por separado. El video de estos aretitos ya lo tienen en el canal.
Y el video de esta pieza todavía no se los he hecho. Más adelante les voy a hacer el video de esta pieza. Voy a estar colocándolo de esta forma. Voy a colocar una argollita entre esta delica y esta delica bronce de este lado. Y aquí también voy a colocar una argollita aquí que voy a unir con este pico de aquí. Voy a utilizar estas argollitas de 4 milímetros. Estas yo las compré en la tienda Hobby Lobby. Voy a tomar la argollita con unas pinzas. Tomo otra pinza y con la ayuda de las dos abro la argollita. Tomo esta primera pieza y la paso aquí. Ahora tomo esta siguiente pieza y paso en esta delica. Ahora simplemente cerramos. Voy a tomar una argollita más. Voy a pasar esta argollita aquí, en esta delica. Tomo este botoncito y paso mi argollita aquí. Y así ya queda el arete terminado. Queda un poquito largo, así que si a ustedes no les gustan los accesorios largos, pueden simplemente utilizar el botoncito y lo enganchan aquí. Ya si ustedes prefieren hacerlos más largos, pues colocan esta otra pieza o pueden incluso colocar otro igual que este aquí. Así no quedará tan largo. Y bueno, así quedan ya terminados estos aretes. Yo creo que se ven bastante bonitos. Pueden combinarlos con otros colores. Recuerden que si quieren ver el diagrama se los voy a dejar en mi Instagram. Y bueno, chicas, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos pronto en otro video. Bye.